bendiga, mis amados hermanos, este martes 13 de abril del 2021, hermanos, martes de cartas generales. Y bueno, hermanos, estamos estudiando la carta o la epístola de Santiago, hermanos, y bueno, es una carta maravillosa, hermanos. El día de hoy, bueno, pues vamos a seguir hablando de ese tema que aborda Santiago relacionado con la lengua. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y que el Señor sea el que nos guíe. Padre, gracias te damos porque tenemos tu palabra, porque nos bendices, Dios eterno, por las cosas que hemos podido hacer, las cosas que nos has dado, Padre. Pero gracias, Dios, sobre todo gracias por tu palabra, por tu presencia, porque tu palabra nos alimenta, mi Dios, y nos hace ver más tu corazón. Gracias te doy por las bendiciones recibidas, Padre, a lo largo de todas estas semanas que tuvimos esta pequeña pausa. Pero Padre, por tu Espíritu Santo aquí estamos nuevamente para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús bendice a tu iglesia, que sea edificada, Padre, pero que sobre todo tú seas glorificado y exaltado, y mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ya regresamos, hermanos, a nuestro estudio de cartas generales. Y bueno, hermanos, quiero rápidamente que nos pongamos en contexto, hermanos. Acuérdense que estamos en la tercera parte de esta epístola, es el capítulo 3 titulado Dominio Propio. Acuérdense que el inciso A, que es donde estamos ahorita metidos, que abarca de los versículos del 1 al 12, ya hablamos de la disciplina en el hablar. Eso fue la última lección que tuvimos. Y hoy corresponde, hermanos, el punto número 2 que se llama ejemplos. Espero que ya tenga por ahí su material, versículos del 3 al 8, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a disfrutar este bonito estudio, hermanos. Mire, no podemos decir, hermanos, que las palabras son insignificantes. Las palabras son muy poderosas, hermanos. Mire que una palabra puede alterar el curso de la historia humana. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, Jesús dijo, consumado es, que en el griego consiste de un solo vocablo. Pero, ¿qué cree? Eso cambió la historia del ser humano, cambió incluso el destino eterno del ser humano. Santiago compara la lengua, hermanos, del hombre con los frenos en la boca de los caballos, o cabestro, ¿verdad? Esto común, que es más común a lo mejor cuando hablamos de qué es lo que frena a los caballos. Y bueno, con un pequeño timón de barco también, dice, y con una pequeña chispa que devasta un gran bosque. Vamos a meternos a los versículos del 3 al 5. Vamos a comenzar con estos primeros 3 versos, hermanos. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Inciso A, hermanos, vamos a ir desglosando poco a poco el pasaje y vamos a ir considerando pues algunos principios o algunos temas que emanan de estos versículos, hermanos. Inciso A, freno en la boca de los caballos. Mire que la relación entre este versículo y el que lo precede, hermanos, es obvia. El hombre perfecto, ¿se acuerda? El hombre perfecto que nunca falla al hablar es incapaz de refrenar todo su cuerpo. El hombre perfecto que nunca falla al hablar es capaz, ¿verdad? Es capaz de refrenar todo su cuerpo. Ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Versículo 2. Y también, acuérdense que esto ya lo dijimos también en el capítulo 1, verso 26. Las ilustraciones tomadas, hermanos, de la vida real revelan que Santiago, fíjese bien, es una persona que vivía en estrecho contacto con la naturaleza. Por otra parte, las ilustraciones son bastante comunes. Sin duda circulaban en forma proverbial y se pasaban de generación a generación. El punto de la comparación, hermanos, sin embargo, es que un freno relativamente pequeño controla a un animal grande. Estamos hablando de un caballo, hermanos. De hecho, la potencia de los motores se mide por caballos de fuerza, ¿verdad? Bueno, yo me imagino por la potencia que estos animalitos tienen, ¿verdad? Bueno, estos animales tremendos. Entonces, si el hombre controla poderosos caballos con pequeños frenos colocados en sus bocas,
ciertamente debe poder también controlar su propia lengua. Los puntos, hermanos, de comparación, la boca y el cuerpo. Entonces, no perdamos de vista esto, hermanos, porque es muy didáctico Santiago, hermanos, cómo nos va llevando, cómo nos hace imaginarnos cosas de la naturaleza, cosas, es como cuando predicamos, ¿verdad? Y tratamos de usar una ilustración por aquí, una ilustración por allá, para tratar de profundizar en el principio. Porque más allá de saber las cosas, tenemos que saber cómo ponerlas en práctica. Entonces Santiago es muy práctico en estos principios. Inciso B, hermanos, un muy pequeño timón, que es lo que dice el versículo, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo, hermanos, es todavía más ilustrativo, especialmente si tenemos en cuenta el temor y el asombro con el cual el judío consideraba el poder innato del mar, ¿sí? Y bueno, aunque las fronteras de Israel, hermanos, llegaban hasta el mar Mediterráneo, usted ya tiene por ahí sus mapas en la Biblia, y usted se puede dar cuenta que las fronteras llegan hasta el mar Mediterráneo. Bueno, los judíos nunca fueron un pueblo marítimo, como lo fueron otros pueblos. Quizás por ahí escuchamos, ¿verdad?, de las grandes naves que crearon en los tiempos de Salomón, hermanos, pero en sí el pueblo de Israel no fue un pueblo marítimo, hermanos, pero para el judío de esa época, algunas de las naves eran realmente impresionantes, ¿sí? Grandes barcos llevaban abundante carga y numerosa gente, tal como lo evidencian las descripciones de Lucas del barco en que naufragó. ¿Se acuerda? Capítulo 27, hermanos, habla de un náufrago. Y bueno, para mí uno de los capítulos del libro de los Hechos más intensos, hermanos, es el capítulo 27, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se lo dejo de tarea, hermanos, para que lo lea y sepa de lo que estamos hablando. Y me imagino pues que ya la mayoría ya ha leído ese capítulo. Entonces, sigue diciendo Santiago, mirad también las naves. Escribe Santiago, estas grandes naves, hermanos, de vela, impulsadas por fuertes vientos, son gobernadas por timones muy pequeños. ¿Quién determina la dirección de estas naves? Bueno, el hombre controla su dirección utilizando la fuerza del viento a su favor y cambiando la posición del timón del barco. Dicho timón, hermanos, es una parte muy pequeña del barco y sin embargo es el instrumento por el cual el piloto marca el curso que tiene en mente. No es el fuerte viento, sino el piloto quien determina la dirección del barco, ¿verdad? Y le hago así porque creo que esa parte la tiene en la parte de atrás. Yo no soy un experto en barcos, hermanos, por ahí sí. Nuestro hermano Juan Carlos nos ayuda con una imagen, seguramente nos puede ilustrar, ¿verdad? Todos esos detalles, hermanos. Es maravillosa la ingeniería y todo eso en los barcos, ¿verdad? Bueno, el contraste se marca entre la pequeñez del timón y el inmenso tamaño de la nave. Entonces, si el hombre es capaz de dirigir el curso de las naves oceánicas con un timón, ciertamente debería de ser capaz de controlar su propia lengua. Inciso C, hermanos, inciso C. Así también la lengua, Santiago, así escribe, así también la lengua, dice Santiago antes de introducir el tercer ejemplo, hermanos, fíjense bien, de la pequeña chispa y del gran bosque, porque ese es el tercer ejemplo, hermanos, fíjense bien, hermanos, hace un breve comentario acerca de la pequeñez de la lengua. Él dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La comparación no debe tomarse estrictamente, ya que la pequeñez de la lengua se compara con el gloriarse de grandes cosas, y no con el tamaño del cuerpo. El freno, hermanos, el timón y la lengua tienen la misma característica. Fíjese bien, hermanos, son pequeños y sin embargo logran, ¿qué, hermanos? Grandes cosas. La lengua puede gloriarse, hermanos, de grandes cosas. El profesor del Nuevo Testamento, hermanos, del Seminario Teológico Bautista en Texas, Curtis Vaughan, resume el tema de la lengua con elocuencia y él dice lo siguiente, es interesante lo que él escribe, dice, la lengua puede inducir a los hombres a la violencia, o puede mover a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo. O puede aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio, y llevar naciones al borde de la guerra. He aquí, dice Santiago,
bueno, fin de la nota de este maestro del Nuevo Testamento, hermanos. Mire, Santiago dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Qué interesante, hermanos. Este es el tercer ejemplo. Y bueno, hermanos, y en cierto sentido es el mejor de los tres, porque de alguna forma no solamente te ejemplifica lo que puede ser la lengua, sino lo que puede hacer la lengua, hermanos. Eso ya es como profundizar un poquito más en el tema. Y bueno, el texto mismo, hermanos, sin embargo, no es el más fácil de explicar. De hecho, fíjense bien, hermanos, yo estaba leyendo, hermanos, en algunos comentarios que el versículo 6 de Santiago es complicado, hermanos. De por sí toda la carta, hermanos, por el simple hecho de que no tiene una estructura que nos acostumbró Pablo, Pedro, Juan. Santiago, pues es la primera carta, hermanos, tiene una estructura un poquito peculiar y tiene temas que hay que sentarse, meditarlos, hermanos. Bueno, el 6, hermanos, el 6 de hecho es el versículo, uno de los pasajes más difíciles de la epístola de Santiago, como una nota, hermanos. Y bueno, algunos eruditos han tratado de explicar el texto eliminando unas pocas palabras y otros desean añadir una palabra para facilitar la lectura del texto. Si bien, hermanos, el texto presenta numerosos problemas, fíjese bien, hermanos, creemos que aquí es aplicable uno de los dichos de Martín Lutero, Fíjese bien lo que decía Martín Lutero al respecto, porque pues no faltaba el que decía, pues hay que ponerle un poquito para que se entienda, ¿verdad? Y Lutero decía, dejad las palabras como está. Dejad las palabras como está. Es decir, antes de eliminar o añadir algo a la formulación del texto, veamos si podemos entender el mensaje mismo, porque el texto no se puede sacar de su contexto o añadir o quitar como si el texto estuviera solito, ¿verdad? A lo mejor ahí sí aplicaría porque quién sabe qué dice, pero por eso, hermanos, en la hermenéutica se tiene que considerar todo el libro, el contexto y muchas cosas, hermanos, incluso lingüísticas, hermanos, y bueno, por esta razón se recomienda mantenernos con la formulación del texto tal y como lo tenemos en nuestra versión, sea la 60, sea la NBI. Bueno, hay quien se ocupó, hermanos, con toda dedicación y con toda seriedad para tener la versión que usted y yo disfrutamos, ¿no? Y bueno, vamos a anotar los siguientes puntos, hermanos. Inciso A, la lengua es un fuego. Estos son temas que se derivan, hermanos, como argumentos, ¿verdad? Que se derivan del tema de la lengua en estos versículos. Bueno, Santiago, hermanos, escribe, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros. Santiago compara la lengua, hermanos, con el fuego que por implicación está fuera de control y destruye todo lo que haya como combustible en su camino, como lo leemos en los Salmos 120, versículos del 3 al 4 y Proverbios 16, 27. Léalos en casita, hermanos. Son pasajes que ilustran lo que incluso Santiago también está hablando, ¿no? Entonces, Santiago clarifica, hermanos, esta comparación haciendo la observación de que la lengua es un mundo de maldad. Quizás Santiago tenga la intención, hermanos, de continuar el contraste entre lo pequeño y lo grande. La referencia a una pequeña chispa y a un gran bosque viene seguido por otra, a la lengua y a un mundo de maldad. Qué interesante, ¿no? Y bueno, hermanos, el erudito en lengua griega del siglo XVI, John Albert Bengel, porque estos escritores son tremendos, hermanos. Fíjese bien, hermanos, él dijo lo siguiente: así como el pequeño mundo del hombre es una imagen del universo, del mismo modo, la lengua es una imagen del pequeño mundo del hombre. Qué interesante, profunda la frase, ¿no? Pero mire, la lengua, hermanos, como pequeña parte del cuerpo, es un mundo de iniquidad entre las partes del cuerpo. La lengua, hermanos, por lo tanto, se identifica como un mundo completo de maldad que reside entre los miembros del cuerpo del ser humano. Dice mentiras, calumnias en el nombre de alguien. Enciende el odio, crea discordia, incita a la lujuria y en suma da pie a numerosos pecados. Hay pocos pecados, hermanos, que la gente comete en los cuales la lengua no está involucrada. Casi siempre está involucrada. A causa de esta inclinación al mal, la lengua corrompe todo el ser del hombre. Entonces, qué interesante es esta enseñanza de la lengua, hermanos. Mire vamos a continuar. Inciso B, la lengua corrompe. Fíjese bien.
Si la frase "un mundo de maldad" es la primera descripción de la lengua, la cláusula "contamina todo el cuerpo" es la segunda. La palabra "contamina" debe tomarse simbólicamente. Una mala lengua, hermanos, empaña la propia personalidad. ¿Sí? Hay gente que, bueno, usted la ve, ¿verdad? Y tiene cierta apariencia, ¿verdad? Pero de repente oímos cómo se expresan. Más allá de cómo puedan hablar, hermanos, es otra cosa. Yo creo que tiene más que ver cómo se expresan de otras personas. Creo que eso ya habla mucho de sí mismo. Recordemos lo que Jesús dice en Marcos 7, 20 al 23. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Lo estoy leyendo en la versión, nueva traducción viviente, hermanos. A mí se me hace bien interesante para que lo entendamos así, tal cual, ¿no? Entonces, inciso C, hermanos, la lengua inflama. Mire qué interesante expresión, pero mire, la próxima cláusula parece ser un dicho que circulaba en los países que rodeaban el mar Mediterráneo. ¿Sí? Según Santiago, dice, la lengua, yo le pongo ahí 3 puntitos, y luego dice, inflama la rueda de la creación. Qué expresión tan interesante, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir Santiago cuando usa la frase la rueda de la creación? Esta expresión, hermanos, proverbial, probablemente, se haya originado en la Grecia antigua, en los círculos judíos. La misma se refería al curso general de la vida. Es decir, el fuego consume todo el curso de la vida del ser humano. Además, la lengua solo incendia la existencia del hombre, sino que no solo incendia la existencia del hombre, sino que ella misma es encendida por el infierno. Así dice Santiago, hermanos. Ella misma es encendida por el infierno. Inciso D, la lengua es encendida. Vamos a hablar, hermanos, de este significado. ¿Por qué Santiago se va más allá, verdad? Bueno, ¿de dónde vienen todas estas cosas que de repente hablamos que hacen mucho daño? Santiago dice algo muy profundo, hermanos. Mire, Santiago emplea la palabra infierno con una connotación hebrea, Gehenna, así como se encuentra en pantalla, ¿verdad, hermanos? El valle del hijo de Ginón, fuera de Jerusalén. Hay varias referencias a este famoso valle. Josué 15:8, Segunda de Reyes 23, Segunda de Crónicas 28, Jeremías 19 y Jeremías 32. Y bueno, ahí vienen varios pasajes en donde usted va a encontrar la frase o ese famoso valle, el valle del hijo de Ginón. Pero es una expresión hebrea, hermanos, que incluso Santiago está usando, hermanos. Tiene esa connotación hebrea haciéndose referencia a ese valle. ¿De qué se trataba ese valle? Inicialmente, Gehenna era el lugar en que se ofrecieron sacrificios a Moloch. ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerda que Dios pagano, hermanos, que del cual desde un principio, hermanos, cuando Dios les advierte, les hace muchas advertencias cuando fueran a conquistar la tierra prometida, Él les decía que se cuidaran de este Dios, porque este Dios exigía sacrificio en fuego a los hijos, a los niños. Imagínense nada más, una cosa espantosa. Y bueno, más tarde se quemaba allí la basura. Esto es un dato histórico muy interesante. Con el pasar del tiempo, el nombre adquirió otro significado. En los evangelios es el lugar de castigo en la próxima vida. Como símbolo, la palabra se refiere al lugar donde reside el demonio y en el cual son confinados los perdidos. Lo que se quiere dar a entender en este versículo es que Satanás mismo es el que enciende la lengua. Por eso, cuando una frase, una palabra, porque
me han preguntado, hermanos, y esto incluso en relación a lo que estuvimos estudiando el día de ayer con la pregunta de quién soy en Cristo. Y yo me introducía y comentaba acerca de muchos factores, hermanos, que influyen en nuestra percepción de las cosas. Un factor, bueno, pues es nuestro ambiente, la familia con la que nos criamos. Pero por otro lado, hermanos, está el factor espiritual en donde también Satanás tiene un papel importante. Los cristianos lo deben de saber, ¿verdad? Porque Satanás de alguna forma nos puede influenciar, mal influenciar. Y adoptamos quizás ideas antibíblicas, demoníacas. Culturalmente pueden ser aceptables, pero vienen del diablo. Entonces alguien me preguntaba, ¿verdad, pastor? Pero ¿cómo puede Satanás? ¿Cómo puede Satanás atacarnos? Yo quisiera saberlo. Le digo, va a parecer un poquito hereje, pero es verdad, susurra. Está susurrándonos en el oído. No nos puede poseer porque no se puede. En nosotros mora el Espíritu Santo. Pero nos susurra en cada cosa que vemos equivocadamente, en cada cosa que oímos equivocadamente y en cada cosa que decimos. Cuidado, porque Satanás se aprovecha de nuestra simpleza a veces, hermanos. Por eso usted no puede decir, como comúnmente se dice en el mundo, yo digo lo que pienso. Pues mucho cuidado, porque si tus pensamientos están mal influenciados por ideas no bíblicas, seguramente Satanás las va a usar para destruir, para lastimar. Y es que no sé si a usted le ha pasado que de repente usted sabe cuando usted lastima a alguien. Por eso esa frase que dice cuando usted va y pide perdón, ¿verdad? Bueno, si yo te he lastimado y yo te ofrezco una disculpa, no es correcto, hermano. Sabemos lo que decimos y sabemos que va con, como decimos, con jiribilla. Sabemos que va con toda la intención de iniciar un incendio en el corazón de la otra persona. Por eso eso que, no, es que si te ofendí. No, hermanos, es que cuando ofendemos, ofendemos. Y usted y yo estamos conscientes de ello. Por eso nos arrepentimos, y si tenemos que pedir perdón es reconocer que lo hemos lastimado. Pero eso de, bueno, es que si te lastimé, no, es que tenemos que ser más conscientes de lo que decimos, hermanos, porque Satanás puede usar nuestras propias palabras para iniciar un incendio en la conciencia, en la mente, en el corazón de otra persona, de una familia, ¿verdad? Por eso, cuidado con los chismes, hermanos, cuidado con todas esas cosas que de repente oímos, ¿verdad? Y esa es una forma muy sutil del enemigo. Por eso Santiago presenta un mensaje claro en este versículo 6. Aun cuando algunas de sus expresiones puedan ser algo problemáticas, hoy en día estas expresiones necesitan una palabra de explicación, pero para los lectores, hermanos originales de la epístola, Santiago se comunicaba con claridad retórica. O sea, las expresiones de Santiago finalmente para los lectores originales pues no eran problema, hermanos, porque Santiago sabía cómo comunicarles. Quizá para nosotros sí lo son, hermanos, por eso la hermenéutica, por eso el estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Ok, vámonos a los versículos 7 y 8, hermano. Ya hablamos del 3, del 4, del 5 y del 6, ¿verdad? Entonces vamos a los últimos dos de esta sección que estamos estudiando. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Hermano, Santiago llega al fin de lo que tenía que decir acerca del dominio de la lengua, ¿sí? Entonces, con los ejemplos del freno del caballo y del timón de la nave, ha demostrado la habilidad y capacidad del hombre. Versículos del 3 al 4, que ya estuvimos hablando de eso. Ahora describe, hermanos, al hombre como gobernante de la creación de Dios, ya que al hombre se le dio poder para gobernar todas las criaturas que caminan, vuelan, andan y nadan. Acuérdese, ahí viene la referencia bíblica, Génesis 1.26, 1.28, Salmos 8 del 6 al 8. Son referencias de lo que estamos diciendo, pero porque toda naturaleza de bestias, esa es la expresión de Santiago. No debemos esperar, hermanos, una enumeración científica de todas las especies del ser humano que el ser humano ha podido domar. Sin embargo, Santiago las menciona por pares. Mire qué interesante. De aves y de serpientes y de seres del mar. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces el hombre ha podido domar o dominar a todas estas criaturas porque Dios le ha dado el poder de gobernar su creación.
Eso nos enseña la Biblia cuando hablamos del Génesis y todo eso, leemos el Génesis. El hombre continúa domando animales para su beneficio y placer. Esto lo hemos visto, hermanos. Mire, por ejemplo, cuando en una exhibición circense, ¿verdad? Cuando se podía, hermanos, mire que creo que a mí me tocó ir a los circos cuando había leones, cuando había tigres. A mí me tocó ver hipopótamos en el circo, me tocó ver dromedarios, llamas, elefantes, un montón de animales. A mí me tocó, hermanos, pero bueno, ya se prohíben, hermanos. Pero si usted por ahí puede ver en videos o en películas, ¿no? Ejemplos, hermanos. Por ejemplo, en una exhibición circense, los animales salvajes obedecen a su entrenador, que simplemente hacen sonar su látigo, tronar sus dedos o dar una palmada. El hombre ha recibido una naturaleza capaz de someter a las criaturas de Dios. Sin embargo, hermanos, el hombre es incapaz de controlar su propia lengua. Por eso, hermanos, hay que tener filtros muy claros a la hora de hablar. Por eso, de entrada yo le digo, tenga mucho cuidado con esa idea de decir yo digo lo que pienso, porque en el mundo así es, hermanos. En el mundo la gente se habla y se lastima, habla de más. De repente esa capacidad, hermanos, de decir cosas que pueden destruir vidas, carreras, familias, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, sobre todo en esta era de las comunicaciones, de las redes sociales. Tan fácil como grabar un video y hablar de alguien, ¿verdad? Y destruirle la vida, el matrimonio, todo. Cerrarle puertas de trabajo a alguien por un minuto o por 20 segundos o por lo que usted quiera para hablar mal de alguien. Entonces, seamos cuidadosos, hermanos, porque ya estamos aprendiendo. La lengua es peligrosa. Y el hombre domina todo menos su lengua. Imagínense nada más. Cuando el hombre cayó, hermanos, en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Eso de yo cuando quiero lo dejo, yo cuando lo decida avanzo. No, hermanos, eso no es cierto. Perdió el control de sí mismo y es ahora gobernado por su lengua. El hombre puede domar animales feroces y poderosos, sin embargo, no puede domar su propia lengua. Santiago, hermanos, no hace excepción alguna. No hace excepción alguna, hermanos, cuando él dice ningún hombre puede domar la lengua, ninguno. Por eso dice anteriormente, bueno, el que lo puede lograr es perfecto. ¿Y quién es perfecto? Pues nadie, ¿verdad? Más que el Señor. Entonces, más adelante dice, ningún hombre puede domar la lengua. Con esta observación breve y sin embargo enfática, Santiago repite lo que ha dicho anteriormente, ¿verdad? Lo que le acabo de mencionar. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué es la lengua del hombre, hermanos? ¿Qué es la lengua del hombre? Según Santiago, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La descripción es la de una serpiente venenosa cuya lengua nunca descansa y cuyos colmillos están llenos de veneno letal. La lengua del hombre es inestable, arrogante, inquieta. Mire que yo he tenido la oportunidad de, a lo mejor no, espero que nadie se ofenda. Hace muchos años tuve la experiencia de andar mucho en el campo, hermano. Yo gracias a Dios, yo le agradezco a Dios porque pues aprendí muchas cosas. Y recuerdo que cuando yo estaba en la Federación de Jóvenes allá en Torreón, Coahuila, con otro grupo de jóvenes cristianos, nos apuntábamos para irnos un día antes, antes de que empezaran los campamentos y todas estas actividades que a mí me encantaban, hermanos. Y ahí vamos a la aventura. Pero ¿por qué nos íbamos un día antes, hermanos? Porque estábamos comisionados en el área de la logística para llegar y limpiar y dejar preparado para que cuando llegaran los muchachos al otro día, bueno, pues llegaran sin ningún problema de dejar sus cosas, sus pertenencias. Y es verano, hermanos. Mire que allá en la sierra, en partes montañosas de Torreón y de Durango, hay mucha serpiente, hermanos. Hay mucha serpiente, mucho animal ponzoñoso. Yo aprendí, hermanos, que por ejemplo en temporadas de verano,
¿verdad? El animal es muy ponzoñoso, está en brama y hay que tener mucho cuidado. Entonces recuerdo que cuando llegaron los muchachos, hermanos, pues pensábamos que todo estaba bien, ¿verdad? No, pues bueno, ya con el movimiento, con la limpieza que hicimos, pues los animalitos pues ya no van a hacer daño, o nosotros vamos a hacerles daño. O sea, la idea era no hacerles daño. El punto es que llegan, hermanos, y yo nomás veo que los muchachos salen corriendo de una de las cabañas. Hermanos, salió una víbora de cascabel, hermanos. ¿Usted qué hace con una víbora de cascabel? Una de las víboras más venenosas del mundo, ¿verdad? y no, hermanos, pues todos paralizados porque andaba la víbora por todos lados. ¿Y qué cree, hermanos? Pues yo la casé, hermanos. Yo la casé, pero para esto yo ya había sabido que, pues, digo, lo de menos era echarla más lejos, hermanos, pero andaba bien feroz, pero pues ni modo, le tuvimos que cortar la vida, pobre animal. Pero hay un procedimiento, yo lo aprendí, hermanos, trabajando en la sierra. Hay que cortarle la cabeza y de hecho destrozarla, hacer un pozo muy hondo y enterrarla, porque aun cuando el animal ya está muerto y la cabecita está suelta, es venenosa y mortal, hermanos. Entonces, con esto, bueno, tomando en cuenta el ejemplo de Santiago, la lengua es así, hermanos. Hay que a veces, no sé, ponernos bien el cubrebocas, ¿verdad? Y cuidar lo que decimos. Ahorita con la moda del cubrebocas, pues póntelo bien, ¿verdad? Ay, porque pues un cierre no te puedes poner, ¿verdad? Pero pues sí tener control de ella. Y bueno, hermanos, bueno, solamente un ejemplo, ¿no? La lengua del hombre, hermanos, es inestable, arrogante e inquieta. Además está llena de veneno mortal. De todos los escritores bíblicos, Santiago es el que identifica la naturaleza de la lengua del hombre del modo más descriptivo y preciso. Hay otros ejemplos bíblicos allá en Salmos 58:4 y Salmos 140, versículo 3. Pero Santiago, hermanos, Santiago es el más descriptivo y preciso sobre el tema de la lengua. Se trata de una fea imagen que demuestra la naturaleza destructora del pecado, hermanos. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden parecer muy dramáticas, muy crudas de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya llegamos allá al libro de Esther, hay un personaje, hermanos, que habló mal de los judíos y Amán, ¿se acuerda? Que quería que los judíos fueran destruidos y todas esas cosas que decía, ¿verdad? De Mardoqueo y nos parece increíble, ¿no? Cómo esas cosas están en la Biblia. Bueno, pues es que es el hombre, es el ser humano. Dios nos está mostrando quiénes somos, con todas esas historias, con todos esos relatos donde por la lengua, hermanos, se destruían. ¿Se acuerda de Amnón, hermanos, que por un amigo, él estaba, según él, enamorado de su media hermana Tamar, ¿verdad? Y un amigo le dijo algo bien retorcido, hermanos. ¿Se acuerda cuando le dice, no, pues hazte el enfermo y luego ve con tu padre y dile que mande a tu hermana que te cuide y te dé de comer? Y pues ahí, ¿verdad? Y usted ya conoce la historia, una historia terrible, hermanos, todo a consecuencia también del pecado de David. Pero como un mal consejo, hermanos. ¿Se acuerda más adelante, no? Cuando Roboam, el hijo de Salomón, ¿verdad? Pide consejos a los viejos, a los que aconsejaban incluso a Salomón. Y le dieron un excelente consejo. Salomón había dejado el reino muy lastimado. Y era la oportunidad de Roboam, hermanos, de unir a la nación. Pero resulta que no se quedó con el consejo de los viejos, porque los viejos le decían, no, hombre, trátalos gentilmente, háblales bien, mira que tu padre los trató muy mal y tienes la oportunidad. Bueno, unos consejos maravillosos, pero ¿sabe qué hizo Fue con sus amigos de la infancia a pedirles consejo, hermanos. Y resulta que le dijeron todo lo contrario. No, hombre, si tu padre los castigaba con látigo, tú castígalos con escorpiones, ¿verdad? Si tu padre les ponía 1 tonelada, tú ponle 2 y así una serie de que se vea que tú eres un rey. Y fue lo que hizo, hermanos, optó por el mal consejo. Y bueno, usted ya conoce la historia, el reino se divide, hermanos, y fue toda una tragedia, todo por un mal consejo. Por eso la lengua es tremenda, hermanos. Algunas consideraciones prácticas de los versículos del 3 al 8. Rápidamente, hermanos, mire que los dichos proverbiales acerca del uso de la lengua son numerosos, hermanos. Y en todo el mundo, culturalmente hablando, hay dichos, hay frases, hermanos. Mire, voy a mencionar aquí algunos. Dice un proverbio alemán, fíjese bien. Hay más de un desliz entre la taza y el labio.
Qué interesante, ¿no? Un dicho persa dice lo siguiente: una larga lengua y una muerte temprana. Otra frase, hermanos: la lengua sin hueso, pequeña y débil, puede aplastar y matar. Otra frase dice: soy amo de lo que callo, cautivo de lo que digo. Interesante, ¿no? Y bueno, los libros de los Salmos y Proverbios, hermanos, rebosan de sanos consejos y observaciones pertinentes. Dice el Salmo 34:13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dice Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El novelista estadounidense del siglo pasado, Washington Irving, dice: una lengua cortante es la única herramienta de doble filo que se vuelve más filosa con el uso constante. Qué interesante, ¿no? Pero Santiago dedica una considerable sección de su epístola a este tema. Versículo 19 del capítulo 1, él dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiero terminar rápidamente con una ilustración. Fíjese bien, hermanos, que todos debemos aprender una lección cultural del pueblo chino. Ellos tienen la costumbre de no contestar al que habla hasta que haya terminado definitivamente de hablar. Piensan que es una descortesía contestar inmediatamente, ya que una respuesta apresurada indica falta de reflexión y mal juicio. Hermanos, bueno, pues que Dios me le bendiga, hermanos. Ojalá y que toda esta reflexión que hemos tenido hasta ahorita de estos versículos, sobre todo con el tema de la lengua, pues nos haya ayudado mucho, hermanos, para pues evitar muchas cosas, hermanos. Y sobre todo cuidar a nuestro hermano y cuidarnos a nosotros mismos. El apóstol Pedro, ¿verdad? En una de sus cartas dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y es que, hermanos, cuántas cosas no decimos que a nosotros mismos nos lastimamos. No vayamos tan lejos, ¿verdad? O sea, podemos incendiar un fuego, un bosque en la vida y en la familia de otras personas, pero a veces en nosotros mismos, hermanos, con las cosas que nosotros mismos decimos. Por eso llenémonos de la palabra, hermanos, para que cuando vayamos a decir algo, la palabra sea sazonada, hermanos, con gracia, y sea de bendición incluso para nosotros mismos, porque nosotros mismos nos escuchamos. Cánticos espirituales, salmos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Hermanos, vamos a orar y que sea... y ojalá que haya sido de bendición este mensaje, esta reflexión. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por la gran bendición de tener tu palabra y reflexionar y de darnos cuenta de la gran responsabilidad y de esa herramienta útil para extender tu reino, mi Dios, para dar palabras de tu parte, mi Dios, pero sobre todo la gran responsabilidad de a veces mejor callar, de mejor esperar que se haga tu voluntad antes de que nosotros emitamos un juicio con nuestra propia boca. Danos sabiduría al hablar, Padre, y sigue trabajando en nuestra vida. Que tu iglesia sea una iglesia que proclama tu palabra, porque está llena de ella, y que su palabra, su lengua, solamente digan cosas de tu parte, cosas gloriosas, sazonadas con gracia, como dice tu palabra, y que todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, pues lo espero el día de mañana. Si usted quiere participar en la clase de lo que creemos, lo espero a las 7 de la noche vía Zoom, ¿verdad? Usted me puede mandar un mensaje: pastor, quiero participar. Yo le mando la liga y nos vemos en vivo a las 7 de la noche, si Dios nos lo permite. Y el día jueves, hermanos, bueno, tenemos un mensaje evangelístico para compartir y también para disfrutar y aprender más de la palabra y también de cómo podemos compartir el evangelio. Y el día viernes, si Dios nos lo permite, lo espero a las 6 de la tarde en vivo para que tengamos nuestro culto de oración. Hermanos, únase al reto príncipe, hermanos, únase. Si no lo ha hecho, nunca es tarde, hermanos, métase desde ahorita. Es de gran bendición, hermanos, y también pues le invito a que no deje de reunirse a su grupo de oración ni a sus departamentos, hermanos. Esto ha sido todo. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Suscríbase si es la primera vez que nos ve. Active la campanita y que Dios me le bendiga, y ojalá y todo lo que hacemos como iglesia sea de edificación y de bendición para su vida. Esto ha sido todo, hermanos. Descansen. Bye, hermanos.